Bienvenidos todos a una edición especial de Opiniones al Aire. Hoy nuestro programa está honrado con la visita de personajes de verdad que unen una amistad y un sentimiento de años y que hoy por hoy forman parte de la diáspora venezolana. Creo que es muy importante para aquellos venezolanos que se encuentran fuera del país, así como también para aquellos que en algún momento pensaron emigrar. Hoy vamos a tener el testimonio de dos bellas parejas y una gran amiga que se encuentran en latitudes diferentes y que van a compartir con ustedes sus vivencias y sus experiencias de acuerdo al orden que hemos puesto, que viene desde Europa hasta llegar a México pasando por Canadá. En este caso, comienzo con Rebeca Rivas y su esposo Luis Gandica, que está en cámara. Rebeca nació en Santiago de Compostela, Galicia, España, pero más venezolana que la arepa, criada en los bellos llanos venezolanos. Actualmente vive en Galicia, en España, TCU en Publicidad y Mercadeo. En Venezuela trabajó antes de emigrar en Johnson Johnson. Hoy día trabaja para una organización llamada Mayores, empresa dedicada a la atención de personas de la tercera edad. Además es empresaria, dueña de una lavandería de autoservicio, casada y con dos bellas hijas. Luis, su esposo, nació también en Caracas, actualmente vive en Galicia, España con ella. Es licenciado en publicidad. Su última ocupación en Venezuela fue en la industria farmacéutica en Merck. En la actualidad está desempeñando funciones en España. Caterina Hernández, que es nuestra segunda invitada con su esposo Hugo Lino, nació también en Caracas. Hoy como que los caraqueños tenemos monopolio del auditorio. Nació en Caracas, en la actualidad vive con su familia en Montreal, provincia de Quebec, en Canadá. Su profesión es administradora de empresas. Con su esposo Hugo Lino crearon la primera franquicia de tiendas de artesanía contemporánea en la ciudad de Caracas. En la actualidad trabaja en la banca en Quebec como consejera de finanzas personales. Hugo Lino Izaguirre, otro caraqueño más que se une al grupo, de profesión abogado y TCU en comercio internacional, en la actualidad ejerce funciones en el Ministerio de Transporte de Quebec, en Canadá. Esta bella familia está conformada por 3 hijos y 2 gatos, todos residenciados en Montreal, Canadá. Natalie Guevara y Carlos Reyes, que desafortunadamente hoy no lo tenemos porque está de viaje. Nacida también en Caracas, máster en Business Administration y veterinaria. Su último empleo en Venezuela fue gerente de productos en la industria farmacéutica y en la actualidad vive en Ciudad de México, en México. Bueno, sin más preámbulos y después de ciertos tormentos de problemas de internet y electricidad aquí en Venezuela para variar, eh, tengo la oportunidad de hacer preguntas y voy a ir en este orden. Voy a comenzar con Rebeca y Luis Gandica. La pregunta es, ¿en qué pensaron cuando llegó la hora de partir? Bueno, yo creo que en principio el miedo, ¿verdad? Porque es inevitable, por lo menos en mi caso, era el miedo a dejar algo que, pues, que para uno resultaba cómodo, dejar tu vida, tus sueños, tu trabajo, todo y irte a un país que si bien es cierto, yo pues frecuentaba de vacaciones, pues ya era empezar de cero en otro país, o sea, hacer amistades nuevas, adaptarte para buscar pues un trabajo o ver en qué te ibas a desenvolver. Yo creo que en principio fue ese miedo que bueno, que a mí me duró unos buenos meses, pero creo que eso, la primera palabra que se me viene a la mente es miedo. Cuando tomamos la decisión de, mira, ya, o sea, este es el momento de irnos y nada, empezamos a arreglar todo y ya, cuando era una decisión tomada, ese miedo. Sí, mira, Luis, ¿tú sentiste algo diferente? eh, casualmente nosotros ya veníamos, y yo siempre se lo digo a ella, que si hubiese sido por mí, ya estaríamos aquí de hace muchos años más, Sí, cierto. porque yo lo veía ya venir la situación. Nosotros vinimos en Dos diciembre catorce. del 2013, vinimos de vacaciones.
a pasar Navidades acá, pero ya con la mentalidad de ver un poquito, ver si nos veníamos, pues. Y casualmente ese fue el diciembre que mataron a Mónica Spear, ¿te Oh, sí, acuerdas? Eso es, que eso sí, fue sí, una sí. noticia a nivel Noto- mundial. La mataron y nosotros nos íbamos ese día, al día siguiente en la mañana. ¿Te Sí, acuerdas? y bueno, ese año me acuerdo que las estadísticas, más de 25.000 muertos por homicidios en Venezuela, o sea, una cosa brutal. Y bueno, vinimos, lo decidimos y dijimos, no, mira, cuando vinimos aquí a España, digo, el año que viene estamos acá. Inmediatamente cuando llegamos, en marzo empezaron los problemas de los estudiantes, las protestas, toda la situación y arreglamos nuestros papeles, legalizamos todos para venirnos de la mejor manera para acá, pues. Y bueno, realmente uno lo que busca, que fue lo que siempre hablamos, es un mejor futuro para los hijos de uno. Tenemos dos niñas que en ese entonces estaban pequeñas y ya la situación en Venezuela, en Caracas, donde estábamos, era insostenible. Tú estabas preso en tu casa. Si tú querías hacer algo, todo era una reunión con tus amigos. La gente se quedaba a dormir y se iba en la mañana porque era el miedo de que la gente se fuese en la madrugada que, oye, llegaste, o sea, tú estabas preso, disfrutabas, pero en tu casa. Vamos a ver una película, pero en tu casa, alquilabas algo, pero ya ni siquiera es un cine. Y eso para nosotros ya no se podía. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a echarle pichón, pues, como decimos allá, a empezar de cero. Por lo menos ya nos veníamos legales con los papeles, porque siendo Rebeca española, ya las niñas también tenían sus papeles españoles. Y bueno, dejar nuestros dos trabajos, una vivienda que nos costó muchísimo para mudarnos, que estábamos arreglando, que casi ni Sí, ni la disfrutamos. disfrutamos, realmente ni un año teníamos en el apartamento Eso nuevo. es, eso es. Mm. Y bueno, a echarle pichón desde aquí, pues empezar de cero, Y poco a hacer un poco de poco, todo. hacer de todo, las cosas que menos te imaginas que vas a hacer, te toca, pero bueno, también está en la mentalidad, en el objetivo que tú tienes, en que si sabes que de repente tenías antes un cargo y una posición un poquito que te daba más estabilidad, es llegar y si te toca trabajar de camarero, mesonero, como le decimos allá, hay que hacerlo, pues, porque al final a ti te interesa tener un ingreso y tener una manera de poderte ir ganando la vida y seguir surgiendo. Afortunadamente, bueno, llegamos a una casa, la casa de mi suegro, pero claro, tú vienes de Caracas, que los que estamos hablando de aquí de Caracas sabemos cómo es el movimiento de Caracas, una dinámica como puede ser en Madrid, por ejemplo, aquí en España. Pero pasar de eso a irte a un pueblo, a una aldea, donde exactamente estábamos nosotros en una casa que lo que habían eran montañas y vacas. Sí. Hablar claro. Y una casa abajo que era la de mi tío. De resto, estábamos totalmente aislados. Eso te cambia todo el panorama, pero bueno, Sí, yo creo que es mucho la sí, mentalidad y las cosas que quieres hacer que le da más peso y dejar toda esa inseguridad y empezar de cero, pues. Pero por lo menos sí, esa fue correcto. nuestra experiencia. Qué bueno. Ahorita brinco del viejo continente, me voy al norte de América con Caterina y Hugo. Eh, y la pregunta que tengo para ustedes, ¿recuerdan el momento exacto en el que decidieron partir, emigrar? Sí, Todos fue oídos. cuando 2003 nació Eloy, la época de PDVSA, cuando empezaron a echar a la gente, las protestas, las manifestaciones, aquel momento que hicieron las elecciones y el referéndum y 2 días después volvió el señor a la presidencia, o sea, ahí dijimos, no, Digamos tenemos que, que ir porque digamos que había una idea ya instalada desde hace algún tiempo atrás, era muy incipiente la idea de salir, ¿no? Porque estábamos ya inconformes con cómo se estaba, como bien apunta Luis y Rebeca, ya estábamos inconformes con el tema de la seguridad, lo que estamos viviendo en materia de seguridad.
Y evidentemente el miedo es algo que se instala y el miedo es lo que ha hecho evolucionar a la sociedad como tal. O sea, desde la época de las cavernas el hombre ha tenido miedo y se ha resguardado. Nosotros comenzamos a tener miedo, a sentir miedo. Es que salgo, es que volveré a la casa, es que me van a garantizar que mis bienes se mantienen como tal. Ya se había instalado algo y cuando todo esto comenzó a empeorar, a empeorar, a empeorar, la decisión fue mutua. O sea, mira, simplemente vamos a hacer un plan y nos tenemos que ir de aquí. ¿Hay un precio a pagar? Claro que hay un precio a pagar, sobre todo en materia sentimental, pero la idea ya estaba tomada. Y cuando ya se puso, como dicen, más negro el panorama, simplemente nos vimos a la cara y dijimos, no se piensa más, tenemos que salir de aquí. Empezamos el papel, o sea, hubo un proceso de información a donde hay algo que es clave, que lo mencionaron Rebeca y Luis, que es el tema, la legalidad. Cuando te programas para inmigrar y llegas con unos papeles y de manera legal, es bastante la tranquilidad. Sí, un camino caminado, trazado ya. Entonces, todo eso fueron 3 años de preparación, pero seguíamos haciendo la vida y el plan era apostar por Venezuela, pero con un plan B en camino, que era la solicitud de una residencia permanente acá. Y eso empezó en el 2003, nace Eloy, nuestro segundo hijo, 2004 introdujimos papeles y el 2007 recibimos la aprobación. Y bueno, en paralelo estábamos creando franquicias y construyendo o apostando por una Venezuela, y la esperanza estaba ahí, pero las señales y la realidad era otra. Así que en 2007 llegamos simplemente por un mes a sellar. Veníamos era a sellar la visa y otra vez explota ya no sé cuál, otro referéndum, otra cosa. Una cuestión de los pasaportes, algo pasó. Y nada, dijimos... Ya estamos afuera, nos quedamos. Porque... Exacto, era insostenible la vida, digamos, la inseguridad. Nosotros nos tocó ver la parte fiscal, o sea, por nombrar cierres de tiendas, abusos de arbitrariedad en materia poder, de las autoridades. la parte legal. Chabolino trabajaba al Tribunal Supremo de Justicia y le tocó renunciar porque estaba protestando en una marcha. O sea, era vivir como en una prisión, como dice Rebeca. O sea, tus libertades estaban siendo coartadas. Ok, y además que es bueno señalar que en el caso de ustedes en particular, llegar a un país donde la barrera idiomática era importante, a diferencia, por ejemplo, de Rebeca y Luis, que llegan a un lugar donde por lo menos no tuvieron que hacer gran esfuerzo en hablar español, aunque probablemente tuvieron que hacer esfuerzo para hablar en gallego, porque entiendo que el regionalismo en España es fuerte, pero a fin de cuentas, más o menos es la misma conexión. En cambio, tú tuviste que aprender el francés y creo que el inglés también, ustedes. Sí. Y bueno, sí, es una barrera que te consigues, ¿no? Cuando sales. Bien, Sí. ahorita voy con Natalie. Nata, ¿por qué tú decidiste emigrar? Bueno, yo antes de empezar mi historia quisiera primero darte las gracias, Nelson, porque esto es un espacio para hacer catarsis y aunque la amistad nos une, yo estoy escuchando cosas que probablemente nunca conversamos. Entonces, es enriquecimiento y tal cual. Las amigas creemos que lo sabemos todos de las amigas. Y bueno, escucharlas de viva voz, sus historias y sus decisiones, que en un momento son tan íntimas y que quizás ahorita se pueden hablar de manera
pues con la certeza de que hicimos lo correcto, ¿no? Al menos eso creemos. Es un paso que para mí es de mucha, como diría yo, de mucha claridad, ¿no? Porque al final son cosas que se conversan, pero que se mantienen en secreto cuando uno está comenzando, ¿no? Porque también nadie quiere decir que se va, ¿no? Y creo que eso lo pasamos todos en su momento porque es un duelo muy, muy grande, ¿no? En mi caso, para mí el tema más importante era el tema económico, ¿no? Yo sentía que viviendo en Venezuela, más que la inseguridad y ese tipo de cosas, para mí no fueron tan complejas, sino para mí el tema era cuál iba a ser mi futuro económico si seguía viviendo en Venezuela, ¿no? Entendiendo que ya yo tenía una carrera de más de 10 años, pues hecha a pulso y a trabajo, pero que yo no veía la forma, o sea, yo me sentía como el hámster en la ruedita, ¿no? O sea, me quería comprar un apartamento y no me daba el dinero para comprarme un apartamento. Quería cambiar el carro, no podía cambiar el carro. Te lo puedo decir, yo creo que eso fue un punto de quiebre en mi vida. Este, no sé, ya ustedes saben cómo yo manejo, me llevé de los 4 cauchos del carro, me llevé 3 por no atropellar un nido de pajaritos y después no podía pagar las llantas nuevas o los carros nuevos, los cauchos nuevos, como dicen en Venezuela. Entonces yo decía, ¿para dónde voy? O sea, porque pues todos queremos tener una vida digna, ¿no? Y una vida donde tu trabajo te permita vivir acorde a ciertas situaciones, ¿no? Y entonces pues yo salí más tarde que Caterine y que Rebeca, vino el tema de la escasez. Este, em, el tema de que tú, pues, tenías en tu casa 17 pastas dentales, que yo creo que eso era una locura en mi caso, pero no conseguía jabón para lavaplatos. No había desodorante, no había aceite. Tú tenías casi que, vino el tema del bachaqueo que solamente de acordarme me daba porque yo sentía que estaba contrabandeando mis productos básicos para yo poder bañarme, ¿no? Y uno pasa a normalizar ciertas cosas, pero hay otras cosas que de verdad, pues será porque yo me crié en otra Venezuela, no podía normalizar. Entonces fue el momento donde yo levanté la mano en la empresa donde estaba. Además, la industria farmacéutica estaba cerrando, la industria farmacéutica empezó a cerrar puertas en el 2013. Con la muerte de Chávez, la deuda era de más de, no sé, 2 billones de dólares le debía Venezuela o le debe Venezuela a la industria farmacéutica, se estaban cerrando las operaciones y yo decía, si me quedo aquí, ¿quién me va a contratar? Porque todas las empresas se están yendo en el rubro donde yo sé trabajar. Entonces empecé a tocar las puertas dentro de la empresa, pues con mucho cuidado y con, tú sabes, todo el tema político, corporativo, porque entonces eres desertora y no le estás echando bola al país, pero bueno, intenté salir y me acuerdo que un momento le dije a mi jefe, le dije, mira, Gerardo, que era mi jefe en ese entonces, le dije, mira, a mí no me importa que me mandes de asistente de marketing, o sea, baja 4 escalones en la carrera, en la carrera corporativa no me importa, yo lo que necesito es salir con papeles, o sea, yo no quiero salir indocumentada. Y bueno, las cosas se fueron dando para que saliera pues de una manera correcta, con una posición correcta y a un país que aunque no es un país de primer mundo, yo creo que dentro de la región es un país que ofrece mucho, que es México. Ujú. Muy bien. Yo creo que si algo tienen en común ustedes, los 3 casos de ustedes, es el hecho de que, a diferencia de otros compatriotas, ustedes salieron, digamos, por las vías legales. O sea, no llegaron, digamos, con problemas de ilegalidad a los países, porque eso sí es una presión muy fuerte. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que lo que se está viviendo en Estados Unidos, no sé, en Canadá y México es un poco más light, pero de verdad que la presión que se vive hoy por hoy en los Estados Unidos para aquellos que de alguna manera están agarrados de un asilo o de un TPS o de cualquiera sea la forma con la que aterrizaron en Estados Unidos, de verdad que créanme lo que es muy frustrante. Yo he hablado con personas y de verdad que el estrés que tiene esa gente es muy grande a tal punto que no hay movilidad. Eso que ustedes hablan de quedarse a dormir en la casa del amigo para ver una película
o para tomarse unos tragos, allá pasa lo mismo. Hoy por hoy, inclusive, bueno, con las ventajas que hay, el delivery a las casas va, pero si la gente no sale a trabajar, no come, porque viven del día a día. Entonces, es un tema muy complejo, pero por suerte ustedes salieron todos con, digamos, de una manera legal, y eso ayuda bastante en el proceso migratorio. Ahora bien, volviendo a Rebeca y a Luis, ¿cómo fue el viaje que ustedes emprendieron hasta llegar al lugar elegido? ¿Llegaron directamente, pasaron por otro sitio, etcétera? Mira, vale. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí se me hizo eterno, además súper triste, porque bueno, es que yo recuerdo ese día en el aeropuerto y no sé, es impactante, o sea, para mí fue terrible ver a mi suegra, a las niñas, bueno. Sí, sí. Fue fuerte, No quiero que fue. revivas esos momentos de tristeza. Bueno, pero es inevitable. Fíjate tú que yo en mi vida, o sea, han pasado 12 años y yo creo que en mi vida he hablado de esto, en mi Sí. vida. O sea, yo creo que ya cierras ese capítulo y ya, pero claro, como estamos hablando hoy como tan cercano, uno es inevitable revivir, pero bueno, a lo que voy, se me hizo súper eterno ese viaje en avión, llegamos directo a Caracas, Madrid, Madrid, Galicia. De hecho, aquí llegamos, me estaba esperando una prima que es de mi edad, prima por parte de mi mamá. Y bueno, nada, ya fuimos directo a la casa de mis padres, que eso también fue para mí un choque terrible, porque imagínate tú, es una casa que yo frecuentaba primero estando mi mamá viva, ¿no? Muere mi mamá, Ujú. yo dejo de ir a esa casa 11 años y regreso cuando fue lo de mi papá, que muere 11 años después. O sea que esa casa a mí me traía unos recuerdos terribles porque viví momentos durísimos en ella. Entonces, claro, no solamente fue el cambio de dejar mi país, y sino que, tú sabes, adaptarme a una casa que no me traía los mejores recuerdos. Pero bueno, volviendo al tema de qué sentí, bueno, fíjate tú, se me hizo eterno el viaje y muy triste. O sea, yo creo que es, no sé, vives un duelo ahí los primeros días cuando llegas, no caes como en cuenta de, no sé, es fuerte, No, exacto. y que sales y sabes que pueden pasar los años, vas a volver, pero nunca va a ser igual. Jamás va a ser Ya, igual. O sea, tú dejas eso y nunca va a ser igual. El momento, la gente, el tiempo que pase, o sea, no vas a volver. Estás dejando toda tu vida que viviste con tu familia para empezar de cero en otra aventura que tú dices, bueno, si vas con toda la mente positiva de que te vaya bien, pero estás a la expectativa, aunque se hable el mismo idioma, es otra cultura, es otro clima. En Caracas tenemos un verano todo el tiempo, aquí hay una o humedad sea, que aquí llueve el clima es muchísimo, que terrible. hace frío, pero bueno, mira, yo creo que ha valido la pena eso, en resumen, digamos, comparativamente a la situación que uno vivía allá, pero es muy fuerte porque dejas todo para empezar de cero. Hmm. Yo, por lo menos, a mi mamá, pues cuando dejamos sus únicas nietas, yo soy un Único único hijo. hijo, yo no tengo hermanos, la Eh, relación con mi papá, bueno, lo conozco, pero no es una cosa así O sea, como es mi una mamá. familia pequeña, pues, o sea, Cora no tiene hermanos, no, o sea, era todo como Sí, muy, la única figura de abuela, porque mi papá, ya comento, pues que no tengo esa relación. Y por parte de Rebeca, mis dos suegros habían fallecido. Entonces, la única figura de abuela de dos niñas pequeñas era mi suegra, se quedaba allá y ahora, bueno, a la buena de Dios a empezar desde cero. Pero mira, pero bueno, gracias a Dios han salido las cosas bien. qué bueno, qué bueno. Y, de lo que ustedes mencionan, hay dos momentos que yo creo que van a estar en la mente de todos los venezolanos, bien sea de diáspora o no diáspora, que son dos imágenes por lo menos que a mí me pegaron mucho, que es cuando la gente en Maiquetía se sacaba una foto de los pies pisando la escultura de Carlos El Cruz Vieja, el suelo. arte cinético, sí, el piso que está en el aeropuerto de Maiquetía, y la otra es el puente Simón Bolívar que une a Cúcuta con San Antonio del Táchira, en la frontera. Son, Mm. son, son imágenes de verdad
que ojalá algún día la gente haga lo inverso, ¿no? De que se saque la foto llegando a Venezuela y pasando el puente, pero hacia el otro lado, digamos en grandes masas, como lo hicieron. Bien, volviendo ahorita al continente americano, voy con Kate y con Hugo. ¿Cómo se sentían ustedes esos primeros días cuando llegaron como inmigrantes? Bueno, fíjate tú que yo soy, con todo respeto, soy un poco reticente a la palabra o a la frase comenzar de cero, porque de alguna manera tú no naces dos veces, ¿ok? Yo más bien lo catalogo un cambio de densidad. A mí me gusta llamarlo un cambio de densidad porque ciertamente ya tú traes contigo tu propia maleta de cosas de aprendizaje que tú tienes. Y evidentemente que cuando llegas a un sitio donde, como tú bien apuntas, nosotros tuvimos que lidiar con dos idiomas desconocidos, un sistema de vida totalmente diferente, es como yo me adapto a esta nueva realidad que estoy viviendo. Está claro que fueron momentos de mucha incertidumbre y preguntar, ¿es que hice correcto la decisión que tomé? ¿No la hice correcto? ¿Qué pasa? Tú pierdes una parte de ti que simplemente ya no está. Tu identidad, de alguna manera, tu reconocimiento en la zona donde te movías ya no está. Entonces, voy a reconstruir con lo que tengo. Voy a comenzar a reconstruir con lo que tengo, a reinventarme, a reinventarnos. ¿Qué es lo que yo puedo buscar acá? ¿A dónde me puedo agarrar? Y obviamente pasamos por una serie de etapas, de procesos, desde comenzar a practicar, aprender un lenguaje de la manera como se habla aquí para poder buscar insertarnos en la sociedad. Pues pasas que como bien apunta Luis, tú dejas lo que eres. Por ejemplo, en mi caso, que soy abogado, aquí la validación de ese título no es viable. Para comenzar simplemente a decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer con estas herramientas que tengo? Comienzas trabajos pequeños, vas poco a poco escalando y abriéndote procesos hasta que logras más o menos meterte en el tema social y decir, bueno, ya está claro que puedo comenzar a ver la luz al final del túnel. Pero sí es un tema que, wow, que pesa. Mi caso, mi experiencia fue un poco, vamos a decir, diferente. Yo creo que yo hice una primera inmigración en Venezuela cuando salí a estudiar de Barinas a Caracas. Y un día me dicen, tú no puedes volver más a Barinas porque hay secuestros. Y yo duré 10 años sin ir a mi casa, estando en mi país, o sea, estando en Venezuela. Y ahí yo aprendí a reinventarme y bueno, yo al estilo, no sé, Disney será, o como dice la canción, si del cielo pues te caen limones, aprende a hacer limonada. Entonces ha sido mi filosofía. Bueno, ya estoy en Caracas, bueno, ok, hagamos en Caracas la vida. Y cuando llegamos acá, como les conté hace rato, Dios fue tan generoso que nosotros veníamos por un mes de vacaciones. Entonces yo no viví esa parte de esa despedida. La vivimos después, cuando regresamos un año más tarde, que ya sabíamos que estábamos aquí, y esa sí fue una despedida, y el sentimiento es desgarrador. Pero al llegar acá, nosotros llegamos de vacaciones, y estando acá, pasó lo que pasa, y decidimos, bueno, nos quedamos. Entonces fue muy, bueno, buscar alquiler, qué bonito es todo, Montreal es preciosa, es una ciudad muy bonita. Y yo duré como 2 años viviendo como un cuento de hadas. O sea, yo le buscaba lo positivo, el francés, qué bello, estoy aprendiendo, estoy estudiando. O sea, un poco fue mi manera de protegerme a la parte sentimental, porque ya había hecho también esa coraza
cuando dejé Barinas, mi primer duelo. Y 2 años después, estando ya acá, yo creo que ahí fue que dijimos, bueno, y ahora, o sea, yo por lo menos caí en cuenta y digo, bueno, ya, es una inmigración, o sea, chévere, ya tengo, compramos, amoblamos la casa, el trabajo, aquí hay muchas ayudas, te pagan por estudiar, entré a la universidad, hice un certificado en marketing, y los niños, yo veía esa felicidad, todos esos momentos que yo veía, los niños jugando en un parque, que podían montar bicicleta, salir a la calle, caminar, 6, 7 de la noche, o sea, esa sensación que todavía a veces yo digo, que me están siguiendo, todo eso acá, lo empiezas a vivir como, qué tranquilidad, normal, como en la Venezuela donde crecimos. O sea, nosotras nos conocemos, y una vez más, gracias Nelson por esto, porque nos conocemos desde que tenemos 5 años. O sea, entramos a estudiar en el colegio y vivimos de kinder a 5.º año, nos graduamos juntas y tuvimos una infancia espectacular y una libertad y una Venezuela hermosa. Entonces, cuando yo llego acá, yo empiezo a conectar con todo eso que teníamos. Caminar, o sea, Cosas básicas. Cosas básicas, montar bicicleta. Mis hijos no sabían montar bicicleta, o sea, porque salíamos, el paseo era al centro comercial y a la casa. Sentarte fuera de tu casa en una escalera, o sea, cosas tan simples como esa. Exacto. Entonces, cuando ya no se sentaban en un porche, en los buenos tiempos, exactamente. a ver pasar el tiempo. Yo conozco a mi actual esposa, con la cual acabo de cumplir 30 años, justamente sentada en la acera de su casa. Sí, yo me acuerdo, la acera de Cátedra. No. La cuadra. Entonces, yo me aferré mucho a eso cuando llegué, y les digo que bueno, ya como 2 años después es que empiezo yo a vivir otra vez ese duelo, que yo digo, ay, ahora sí es verdad, pues, o sea, emigramos. Y la familia, y bueno, eso es lo que más duele. Dejar. Nata, voy contigo. ¿Cuáles fueron tus miedos cuando llegaste a México? En mi caso yo salí como Caterina, yo salí cuando yo me monté en ese avión, yo me monté como los carajos de Fargo, o sea, yo me tengo que ir de aquí, o sea, porque además yo estaba muy segura que, pues yo también soy hija única, mi familia es muy pequeña, pero yo sabía que si yo salía, yo podía traerme a mis papás, ¿no? Porque, bueno, finalmente, como a partir de los 30, 35 años, mis papás sufrieron en carne viva los avatares de la revolución, porque aunque fueron personas muy organizadas económicamente, que se jubilaron con 25 años de servicio en la universidad, que tenían 2 propiedades para alquilar, todo eso en Venezuela se desvaneció, y los salarios de mi papá llegaron a tener, tuvieron y tienen salarios, porque mi papá todavía recibe la jubilación, menores a $70. Entonces, ¿cómo tú vives con $70 al mes? Entonces, quizás yo desde muy temprana edad, o desde que me tocó, a mí me tocaba siempre trabajar pensando en ayudarles, ¿no? Porque, bueno, es una decisión que yo tomé de vida. Entonces, entendiendo que la cosa se estaba poniendo dura para mí también en lo económico, yo sabía que si yo salía económicamente era una esperanza que se replicaba, ¿no? A mi familia, y quizás eso fue lo que a mí me dio la fuerza. Pero cuando llegué a México, y lo digo sin vergüenza, antes lo decía con mucha vergüenza o no lo decía, yo llegué aquí por cuota de género. Porque trabajando en una empresa transnacional, los mexicanos se dieron cuenta que en 80 años no tenían mujeres en comité directivo. Y además de que no tenían mujeres en comité directivo, no tenían a nadie formado para ocupar la posición. Entonces, cuando yo llegué aquí, las únicas mujeres que habían dentro de la corporación,
de MSD, dígase empresa transnacional gringa americana que cotiza en bolsa, eran la asistente y las personas de limpieza. Entonces, para mí fue un reto cultural muy grande porque primero yo vengo de un país donde eso no existe. O sea, Venezuela, yo digo, mira, Venezuela tiene nombre de mujer, o sea, el matriarcado existe. Yo no tenía ni idea de todo este tema de feminismo, machismo, nada. Esa fue una de las barreras más grandes con las que me afronté. Y dos, por supuesto, el miedo a fracasar, ¿no? O sea, el miedo a que a no cumplir con los objetivos que yo me tenía trazados personal y corporativamente, porque todos los que trabajamos en corporaciones sabemos que tenemos un número y una fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad está relacionada a si das los resultados o no. Entonces yo quizás los primeros 2 años trabajé, pero no te voy a decir 14 horas al día y 17 horas al día, pero además era muy feliz porque veía los resultados y me ayudaba a acorazarme de la nostalgia. O sea, el vivir ocupada me ayudó mucho a, a cruzar el puente de la nostalgia, pero también como Te dice refugiabas en Caterina, eso. ajá, y ya, y cuando me vi sentada en la silla, que pasé el primer año y el segundo año que me acomodé en esa silla, no joda, sentadita, sentadita, chamo, yo fluí, ¿no? Quizás para mí el duelo vino cuando se murió mi mamá, que bueno, todo en la vida tiene que salir y cuando se murió mi mamá salieron todos los duelos de mi vida, ¿no? Salió el de la migración, el de que dejé el trabajo, el que dejé mi casa, o sea, todo eso vino como 4 o 5 años después, porque yo al principio estaba como muy enfocada y muy disciplinada en alcanzar mis objetivos. Y como los iba alcanzando, pues tal cual las cosas se iban dando y la verdad que la calidad de mi vida mejoró notablemente y por supuesto conmigo la de mi familia, ¿no? Entonces, yo tenía una recompensa muy cercana, ¿no? Yo siempre, tú sabes, pensando en lo financiero y después los sentimientos, para mí eso fue como un gran motor, ¿no? Pero bueno, si tú me dices, sí, la parte cultural con el tema de machismo, yo tuve que tomar un curso de feminismo, ¿no? Porque además tú aquí te tienes que plantar o sea, yo no soy feminista. Si tú me preguntas aquí entre nosotros, pues yo no soy feminista. Yo creo en el trabajo colaborativo y en que los hombres y las mujeres somos necesarias, pero aquí te tienes que plantar de un lado, porque si no, Entiendo. la gente no te identifica. Bueno, siendo una sociedad tan machista, tienen como presidente una mujer, que Eh, bueno, ¿no? La verdad, la revolución en los últimos 10 años ha sido grande, pero también, y lo digo, no sé dónde va a salir esto, pero es un feminismo muy violento. O sea, es un Sí, feminismo con el también, cual también creo que hay algo. yo no me siento, Ujú. No te Entiendo. identificas. no me identifico. Esa es la palabra adecuada. Sí. Lo mismo, o sea, cuando un grupo social es presionado o es, digamos, menospreciado o lo que sea, y después tiene la posibilidad de liberarse, a veces las consecuencias son como un río, cuando sale de su cauce, se lleva lo que está en su camino, ¿no? Es algo así. Fíjate el problema de color que hay en Estados Unidos. Entonces, a veces tú ves actitudes y tú dices, wow, pero eso viene de ahí, eso viene de ahí. Eso viene de Bien, ahí. volviendo al Sí, viejo, perdón, sí. te escucho, te escucho. No, sí, iba a pasar al viejo continente, si no tenía más nada que agregar No. en este punto. Ok, vamos otra vez con Rebeca y Luis. ¿Ustedes han vivido discriminación en la madre patria? Bueno, yo directamente no, honestamente, pero bueno, si bien es cierto que otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, hablando ciudad como tal, que acogen a muchísima gente de distintas nacionalidades, particularmente Galicia, el gallego, cosa que es totalmente contradictoria porque el gallego
en la época de la guerra y la posguerra, todos emigraron a América. O sea, América recibió gallegos, especialmente Venezuela, Argentina, Uruguay. Cuba, o sea, están regados por todo el mundo. Sin embargo, el gallego como tal es muy cerrado, Uf. muy cerrado. Eso sí, o sea, una vez que esa persona se abre, o sea, te da todo, se entrega todo, pero de principio el gallego es muy cerrado, es muy desconfiado, ¿sabes? Y entonces quizás en ese sentido sí, ahora creo que Luis sí fue como más víctima bueno, de que Al negrito aquí me hicieron sí, quizá, quizá, porque bueno, llegamos al pueblo donde eran mis padres, te estoy hablando dos calles. dos calles, una que subía, otra que bajaba, o sea, te lo Una juro, el aldea. lejano oeste, el lejano oeste. Y claro, pues Bueno, mientras eras conocida, tratamos, ¿no? ¿qué? Eras conocida, eras conocida. Tú eras conocida, Luis, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, yo sí, porque, bueno, porque mis padres No, de no, me toda la refiero a vida ti. ahí, Me refiero a ti, no a pero, Luis. pero Luis, bueno, que le costó un poquito, sí. Sí, bueno, hubo una de tantas cosas que hice y que busqué. Me acuerdo, y en mi vida había trabajado de camarero, de mesonero, pues, y dije, bueno, mira, aquí necesito, Aquí son muy déjame típicos los bares. eso, Bares, bar ah. La por gente va a todos lados, un ahí, bar a tomarse un café, un bar a comerse una tapa, no el típico bar que uno conoce de allá, no. Aquí el bar, o sea, es la segunda, la gente está más en el bar que en la casa, para, Sí, bueno, exactamente, y sí, es bueno, algo y social. sí. estuve trabajando un tiempo, pues, de mesonero, pero después ya me vino el dueño con un cuento para resumirte un poquito la historia, de que no, que bueno, que vas a tener que, ya no puedes seguir trabajando. Y yo, bueno, pero ¿cuál es la razón? Porque al final el hombre decía, no, pero es que tienes que llevar la bandeja así. Y yo hoy en día valoro mucho a la gente que trabaja en eso porque realmente es un trabajo Muy duro es aquí. muy fuerte, Mm. pero bueno, si tocaba hacerlo, a mí no me importa, ¿sabes? Yo lo tenía muy claro desde que salimos, de que haga lo que tenga que hacer. Yo lo que quiero, lo que queremos buscar es mayor seguridad y mayor calidad de vida para nuestras hijas y estar nosotros bien. Y si tenía que trabajar de mesonero, tenía que trabajar cortando césped, que también lo hice, yo lo iba a hacer. Y que no queríamos irnos de Galicia, porque nosotros queríamos criar a nuestras hijas en Galicia, que es un sitio tranquilo, que es lo que dice Caterina, es que me siento totalmente identificada, que mis hijas podían estar en un parque y tú no estabas, bueno, que los primeros días yo estaba como una loca, ¿no? Viendo, pero que las niñas sabes que estaban ahí, que estaban en bicicleta, que sabes que no les iba a pasar nada. Y nosotros queríamos criar a nuestras hijas aquí en Galicia, en esta tranquilidad, no en una ciudad grande. Entonces, claro, la ventaja de que estabas aquí, las criabas tranquilas, pero no abundan los buenos trabajos como puedes tener en Madrid, Tienes ¿sabes? mucha calidad de vida, indiscutible, tienes muchísima calidad de vida, pero obviamente comparado a las grandes Mm. ciudades, Madrid o Barcelona, Claro, las oportunidades de trabajo son menores. son menores, Tienes que exacto. buscar lo que hay y a eso lo llevas que no estás en una ciudad un poquito más grande como pueda ser Vigo o Coruña, O que es donde Coruña. estamos ahora. Estamos en una aldea, en un O pueblito. sea, en Narnia, estábamos en Narnia. Claro, entonces, ¿qué vas a buscar ahí? De camarero, en una tienda o por ahí, pero tampoco son muchas opciones, pero al final, para adelante, ¿sabes cómo es Sí. uno? Que, con la mentalidad que tiene Pero el bueno, Luis no era venezolano. catirito, Ah, claro, entonces, pero bueno, bueno, ya no. fue, Sí, honestamente fue esa Llevando el oportunidad. ejemplo, ya. Pero bueno, mira, de resto nosotros no tenemos queja de verdad porque nosotros nos sentimos feliz aquí Galicia, donde estamos. total. Ahora, mira, súper bien en el sitio, ahorita en Coruña, hemos tenido muy buena acogida, nos hemos sabido Adaptar al sistema. adaptar al sistema y de verdad que, o sea, nosotros, apartando esos episodios que fue muy recién llegado, o ahora de verdad que nos sentimos súper cómodos. Hemos entendido, Mucha sí, hemos resiliencia. entendido que la gente aquí tiene su forma de ser y bueno, mira, pues nos hemos adaptado a ello Es así. y muy bien, la sí, verdad. de hecho hay un adagio que dice
a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Eso lo dice mi yo creo- suegra mucho. y muchos venezolanos cometemos el error, pero es algo impresionante, cometemos el error de que pretendemos a donde migramos que la gente sea como somos nosotros. Queremos transformarlos a ellos. A tal punto que estando trabajando en los Estados Unidos, es mi segunda oportunidad que migro para allá, escuché una vez un venezolano que vino ahorita, no tiene muchos años de haber emigrado, de hecho se regresó a Venezuela, decir, yo vengo para que estos tipos aprendan español, no para aprender inglés. Entonces, de una manera jocosa, en realidad tú ves mucha gente y han puesto digamos, nuestro gentilicio por el suelo, porque cuando llegan a un lugar quieren volver a estar en el barrio o quieren volver a estar en la playa vueltos locos, como estaban en Venezuela. Y el modo de vida de otras partes es para que tú te adaptes a él, no para que ellos se adapten a ti. Y creo que un poco es lo que ustedes están diciendo en el mensaje. Y nacionalizando, tropicalizando un poco lo que ustedes dicen, que no es lo mismo vivir en una ciudad pequeña que en una ciudad grande, tiene sus pros y sus contras. Tropicalizando el caso, no es lo mismo vivir en San Silvestre que vivir en Caracas. Exactamente. Eso es. San Silvestre de Barinas. San Silvestre de Barinas. Sí, no vayan a pensar que es otro San Silvestre. Bien, ahorita volviendo con Kate y con Hugo, ¿qué fue lo más difícil de superar cuando llegaron a Canadá? Pero bueno, sí, la barrera del idioma. Es un complejo que se apodera de uno, te paraliza, tienes que resetearte, porque de hecho aprender a hablar te sientes un poco estúpido, ¿no? Hablando, cometes errores, el acento. Y eso fue yo creo que... Tú llegas a un punto, perdón que te interrumpa, tú llegas a un punto de que valoras mucho el tema de poder hablar. Es decir, llegar a esta latitud, a este norte del norte, no es llegar a Miami. Aquí los latinos no somos ni siquiera estadística, con decirte algo. O sea, para tú buscar a alguien que haga español, es un poco complejo. Entonces nosotros ni siquiera formamos parte de la estadística de migración. Entonces, para ponerte una idea, ya cuando tú comienzas a entrar en un tipo de trabajo ya que estás escalando más serio, mano, a mí para escribir 2 líneas de un email tardaba 45 minutos. Porque tú puedes estar, como no, tú tienes tu conocimiento de inglés, pero a ti te lo piden aquí en inglés y en francés. Entonces, ese agotamiento, y mi esposa que está en el sector finanzas, que obviamente ya como si esa etapa pasó, ya la domina mucho mejor, pero ese agotamiento mental que yo decía, yo podía escribir un email en 2 minutos, ahora me toma 45 minutos escribir 2 líneas. Si estamos hablando de hace 17 años, claro, no hace 17 años atrás. No estaba Google Translate rápido, o sea, estamos Entonces, hablando... no tenías las ayudas. Nada, eso era, ya va, espérate, venga a abrir al lado el traductor, a ver cómo, pero... O sea, yo tenía que mandar, yo le mandaba mi correo a gracias a Dios, que aquí la gente es muy abierta, y una de las cosas que tiene esto es que les encanta el español, adoran el español. Entonces, yo mandaba ese correo que yo tenía que enviárselo a mi superior, pero yo se lo enviaba primero a una secretaria que me decía, no, es que te faltan tantos acentos, porque estás diciendo todo lo contrario, acentos. O sea, el francés se maneja con muchos acentos. Y yo, ok, bueno, corrígeme esto, perfecto. Entonces, creaba siempre una especie de, no puedo hablar, me siento inútil, no puedo hablar. Es frustrante. Pero bueno, a fuerza, sabes que te tienes que poner a fuerza de trabajo, tengo que trabajar, tengo que hacerlo, esta fue la decisión y vamos hacia adelante. Lo positivo fuerte, ¿no? Lo positivo de esto es ese trabajo mental. O sea, yo creo que cuando hablo de trabajo mental, ejercicio. El ejercicio mental de aprender, de memorizar, y
Y adicional al trabajo mental es el psicológico. Es el psicológico porque tenemos que repetirnos nosotros mismos y es mi mensaje, o sea, pero no soy el único y empecé, o una vez más, bueno, déjame verlo por otro lado, bueno, hablo 3 idiomas, a ver, ¿tú hablas español? No, entonces, bueno, ese es mi francés y la gente aquí aprecia mucho que tú les hables en francés, por ejemplo, que la provincia de Quebec es bien, eso es bien regionalista. Entonces defienden mucho el francés, se habla inglés también, pero ellos de alguna manera sienten que tú te estás integrando y lo valoran mucho. Te estás esforzando. Sí, pero yo al principio no veía nada de eso. Yo simplemente digo, ay, qué horrible hablo, qué pena, qué feo, que no sé qué. Dije, pues después aprendí a dar la vuelta a todo esto y siempre lo digo. Y una de las personas que me inspiró mucho fue la serie de Sofía Vergara con Mother Family, que con su acento, y en el banco me decían mucho cuando yo hablaba en inglés, ay, hablas como Sofía Vergara y te parece. Y yo, ay, gracias. Pero, claro, yo le daba o sea, yo empecé, yo misma, nosotros, a trabajar ¿cómo se llama? La autoestima, la fortaleza, ¿verdad? Exactamente, porque es la autoestima. Y yo digo, bueno, déjame darle la vuelta a dos cosas esto. Chévere, sí, y el latino, y así todo, y lo llevamos con mucho orgullo, o sea, de donde venimos, y yo digo, perdón, no lo pronuncio muy bien, y me río, y eso les gusta. Entonces es un poco también dejar de lado victimizarnos y decir, bueno, yo me asumo y así hablo y así somos y eso te permite avanzar de alguna manera. Tú sabes que ustedes me recuerdan algo de un filósofo muy letrado que me dijo, yo estoy en modo perro. Ese filósofo se llama Ugolino. ¿Qué significa estar en modo perro? Bueno, yo entiendo, pero no hablo. Eso es una gran, yo entiendo, pero no verdad. hablo modo perro. Ugolino, y nunca se me va a olvidar eso, porque es una gran verdad. Otra de las cosas importantes que ustedes señalan, sobre todo por el tema idiomático, en el último viaje que compartí con ustedes en Canadá, en la parte de Quebec, me di cuenta que son un poco más light con el inglés. Yo me acuerdo de mis primeros viajes a Canadá, llegar a Quebec y hablar en inglés parecía que era una ofensa para la gente. Ahorita lo vi muy normal, muy permeable y como que no, pues. Se le quitó un poco el tema de la, digamos, radicalización, pero muy bien, o sea, una ciudad muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y otro cuento que yo les tengo cuando Kate dijo, bueno, yo hablo 3 idiomas, ¿y cuántos hablas tú? Yo a veces me consigo con los americanos y le digo, ¿tú sabes lo que es un políglota? Sí, por supuesto, una persona que habla varios idiomas. ¿Y un bilingüe? No, una persona que habla 2 idiomas. ¿Y un monolingüe? Se quedan pensando. Bueno, una persona que habla un idioma, le digo, no, un americano. Porque de verdad en Estados Unidos sí hay una tendencia a los idiomas. Lo he visto con los jóvenes. De hecho, también depende en las ciudades donde tú vivas. Ahorita que yo he vivido en los extremos. En mi primera oportunidad en Estados Unidos viví en el muy norte, casi frontera con ustedes. De hecho, nos dividía de Canadá el lago. Y de verdad que conseguir gente que hablara español, éramos un grupo de latinos que trabajábamos en la misma empresa y tenemos como una comunidad de latinos, más o menos. Pero donde vivo ahora, que es en el extremo sur, frontera con México casi, de verdad que la influencia del español o de la hispanidad es mucho más grande en las comidas y en muchas cosas. Sin embargo, debo acotar y algo muy importante, que digamos, la migra del sur oeste de los Estados Unidos es muy diferente a la migración
del del sureste de los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque el español en el suroeste de los Estados Unidos, llámese Texas, eh, eh, todo lo que va desde Texas hasta California, Nuevo México, Arizona, esos estados, la influencia mexicana es muy fuerte, porque no nos olvidemos que eso fue parte de México en un alto pasado. Y una vez que se convirtió a Estados Unidos, el hablar español era como una segunda categoría. Y me di cuenta que muchos padres, y todavía me doy cuenta que muchos padres mexicanos, fuerzan a sus hijos a hablar en inglés y no a hablar en español. Entonces tú caminas por la calle y consigues un señor que se llama Pedro Garza y le dices buenos días y no tiene ni la más remota idea de lo que le estás diciendo. Porque era como, digamos, un demérito hablar español. Entonces lucharon para que sus hijos hablaran inglés y no estuviesen involucrados con el español. Y en cambio, en el sureste, llámese Florida, básicamente, el migrante, acuérdense que Florida fue conquistada no por los americanos, obviamente por los españoles, toda la historia, pero yo digo que ni siquiera los españoles. Florida fue conquistada por los cubanos. Exactamente. Entonces, en Florida, el cubano de alguna manera impuso su idioma. Y no fue mucho la influencia americana que tuvo. De hecho, ustedes visitan algunas localidades en Florida y se consiguen con avisos diciendo aquí se habla español, inglés, porque el español es muy común y la gente no se siente menospreciada si habla español, ni mucho menos. Ya para el americano, Florida es como que su curso de inglés, de español gratis. ¿Sabes? O sea, Estados Unidos es tan sabrosa que si quieres aprender francés, vas a Luisiana. Si quieres aprender español, vas a Florida. Y obviamente, si quieres aprender inglés, vas hacia la parte centro-norte de los Estados Unidos, donde digamos, la contaminación del español no es tan grande y bueno. Entonces, aquí consigues lo que quieras. Cuando digo aquí en Estados Unidos. Bien, Nata, voy contigo. Cuéntame. Ya llegamos al Ecuador de la reunión y quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más te ha cambiado como inmigrante? Es una cosa, bueno, primero me ha cambiado la vida, ¿no? Y cuando digo que me ha cambiado la vida, me ha cambiado para bien, ¿no? Tanto económicamente, mi pareja la conseguí en México, he vivido mis últimos 10 años de crecimiento personal aquí, pero tal cual, hablando del tema de poder vivir en otro país, yo creo que lo que más me ha dado México, y por supuesto a ustedes no les voy a mentir, es que yo me he educado para bien. Y he entendido que la idiosincrasia venezolana, aunque nos encanta y nos identifica nos reencuentra cuando nos volvemos a ver o pues quizás no es agradable para todas las culturas, ¿no? Entonces yo sí he aprendido mucho a entender, por ejemplo, que aquí la jerarquía es muy importante, ¿no? Que tú tienes que tratar a las personas superiores con cierto grado de respeto que no tiene nada que ver con que tú te humilles, ¿no? Porque también tengo amigas que dicen, yo no me voy a humillar, ay, amiga, yo no me humillo, o sea, yo hago lo que tengo que hacer, porque, bueno, yo quiero vivir aquí y me quiero adaptar al país, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que mi flexibilidad se ha aumentado, pero además en esa flexibilidad de decir yo soy así, sino que no es que yo soy así, es que yo me tengo que adaptar. Quien ha ganado al 1000% soy yo, que haberme quedado en mi venezolanidad radical, ¿no? Creo que es una de Sí, las cosas de las cuales más, además, más orgullosa me siento, porque por supuesto requiere un tema de conciencia y de actitud para cambiarlo, ¿no? ¿Qué es lo otro que he ganado? Por supuesto, lo que buscamos todos, tranquilidad. Aunque yo vivo en México y aquí pasan cosas horribles, yo siento que vivo en Suiza, ¿no? Porque pues aquí tú te montas en el metro, nadie te roba el celular, puedo usar joyas, o sea,
ese tipo de cosas que en Venezuela eran prohibitivas, aquí se pueden, tú puedes transitar, ¿no? Tres, he incorporado pasiones nuevas a mi vida. Yo aquí le agarré amor a la montaña. Yo subí al Ávila bastante en Caracas, pero subir el Ávila aquí, pues el Ávila no queda tan cerca. Entonces, desde que llegué me hice un grupo de trekking y creo que ese ha sido mi gran parte, como diría yo, mi gran psiquiatra. Y yo cada vez voy menos a la montaña, pero yo creo que los primeros 4 o 5 años yo iba a la montaña cada 15 días y eso me permitió también conocer mucho el país. Y cuatro, pues ya yo siento, y ha sido un periodo largo porque yo siempre me quise ir de México, no me veía aquí, no me veía en el largo tiempo aquí y ya no digo nada, no doy nada por sentado porque también la vida me ha enseñado que cuando yo doy algo por sentado, las cosas me obligan al cambio, pero también si me puedo quedar aquí por mucho tiempo más, me voy a quedar. De hecho acabo de abrir un negocio. Lo que sí digo es que quizás me vaya de la Ciudad de México. O sea, esto es demasiada ciudad. O sea, cuando digo demasiada ciudad, es demasiada ciudad. O sea, yo me veo Y viviendo bueno, en una ciudad más pequeña, no, qué sé yo, ni siquiera Guadalajara, Querétaro, Mérida, o sea, ciudades pequeñas con 2 o 3 millones de habitantes, no con 10, ni con 15, ni con 25 millones de habitantes, no. sí, claro. Pero sobre todas las cosas he ganado experiencia, calidad de vida, valorar cosas que quizás no valoraba. Esto ha sido un regalo para mí el día de hoy. Y bueno, también estar abierta a lo que la vida te depara, o sea, no dar la vida como tan sentada como la teníamos planificada cuando teníamos 20, 25 años, que mi mayor ambición era mi apartamento, mi accioncita en Puerto Azul, viajar una vez al año, 2 veces al año, no, o sea, de eso no queda nada. Cuando uno emigra, es como la vida como vaya viniendo, nos vamos viendo, pero siempre con la actitud de avanzar, ¿no? Creo que eso ha sido lo que he ganado. Qué bueno. Rebeca, Luis, ¿qué le dirían a alguien que está pensando en emigrar en este momento? ¿Qué le diríamos? Yo le diría que estudie el nivel de vida y la ciudad donde se quiere ir, por ejemplo. Que trate de venirse con sus documentos legales, que aunque aquí en España, incluso para una persona ilegal, si hace las cosas bien, no es Así es. complicado como puede ser en Estados Unidos. Siempre te da más tranquilidad irte con, por lo menos, traerte tu título, así sea de bachiller legalizado, para tú poder buscar algún curso, alguna formación que te permita entrar en algún trabajo y no empezar raso como que si fueses un analfabeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. El que se venga legalizado, el que tenga una actitud positiva, que eso es algo que nosotros siempre, a pesar de que no vamos a decir aquí que no, todo siempre ha sido alegría, muchas veces nos acostábamos llorando, diciendo, oye, no se nos dio una cosa, pero nunca llegamos a pensar, vamos a echar para atrás y vamos a No, devolvernos, nunca lo nunca. pensamos, siempre vamos a seguir para adelante. Vamos a tener buena actitud, que eso es fundamental, porque las cosas se van dando. Si ya tú te pones una barrera y dices que no a las cosas, siempre te va a ir mal. Pero si ya le buscas, como dijo Caterine, le buscándole la parte positiva a las cosas, a pesar de que ya te estén poniendo algo, tú le das la vuelta y es como dice, es el vaso medio vacío, medio lleno, es la perspectiva también como veas las cosas, yo creo que siempre va a ayudar. Y mucha mente positiva, yo creo que los consejos serían mente positiva, tratar de venirse legal y estar dispuesto a quitarte el chip de que quizás si tú tenías un cargo de alguna posición muy grande en Venezuela, por ejemplo, o donde estés, y tienes que rebajarte, pero al final lo que a ti te interesa es ir evolucionando desde menos a más, por supuesto, tener eso muy claro, porque nos pasa con gente que conocemos acá que quizás fueron directores, gerentes, y llegan, entonces pretenden, ah, no, pero si yo era director, ¿cómo voy a ponerme yo a trabajar de mesonero, por ejemplo? No, no, prefiero, entonces, mijo, te estás comiendo los ahorros, estás sin trabajo y te tienen esto, no, o sea, no sé si me estoy explicando, Ujú. Sí, claro, pero perfecto. yo creo que serían esos los consejos, no sé qué. Bueno, y yo
agregando algo a lo que tú dices, o sea, adicional a lo que tú dices, eh, cada quien vivir su propia experiencia, ¿sabes? Porque cuando tú vas a emigrar, me pasó a mí directamente con mis hermanos, porque primero me vine yo, a los 2 años se vino mi hermano el mayor y a los otros, al año Año y siguiente se pico. vino eso. Pero ¿qué tal allá? Pero cuéntanos, pero ¿tú crees que debería, o sea, partiendo de estas cosas fundamentales que dice Luis, que es tener la mente abierta, que es estar tú dispuesto a adaptarte tú al sitio que llegas, no la gente se va a adaptar a ti, siempre tener una buena actitud al cambio, apartando eso, que vivas tu propia experiencia. O sea, no regirte por lo que vivieron los demás, si al otro le fue bien, a mí me va a ir. No, 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 tienes tú que echarle pichón y vivir tú tu realidad. Y de que te vaya bien o te vaya mal, no que siempre, si tú tienes buena actitud, te va a ir bien. No, bueno, pues tendrás tus momentos buenos y malos, pero seguir ahí, insistir y no tirar la toalla. Porque bueno, esto es Algo así así. como, Al principio yo pienso que todos tuvimos nuestros días buenos, nuestros días, pero bueno, ahí sí digo, y emigrar, si siempre puedes emigrar teniendo una persona al lado. Para mí fue fundamental tener a Luis y yo creo que también Luis a mí, porque es tu apoyo, es tu fuerza cuando tienes una persona al lado. O sea, yo digo, emigrar solo debe de ser muy duro si no Es, tienes ese apoyo de alguien. Es que, Sí, y yo agregaría una cosa, es distinto cuando estás solo, lo que está diciendo ella, a cuando estás en pareja, pero estas cosas o te unen y te vuelven un bloque sí, indestructible o te separan, porque yo Sí, estoy seguro que ustedes allá en Canadá vieron parejas de amigos nosotros, amigos que aquí, nunca imaginaron y de repente, no, tal, se están separando, mierda, ¿sabes? sí, Y porque pasó, porque lo vimos sí, mucho. mucho, de hecho, con dos parejas muy amigos de Venezuela que casualmente también familia gallega emigraron aquí y te estoy hablando que a los 2 años de emigrar no aguantaron este ritmo y para nosotros fue, yo dije, Sobre todo en la pandemia. Eso sí, fue clave. sí. Estás Pero ahí. sí. bueno, mira, como dice Natalie, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, o sea, para mí emigrar ha sido enriquecedor en todos los aspectos de mi vida. O sea, eh, mm, Nos ha hecho aprendes a mejores personas. soltar, no te apegas a las cosas, ¿sabes? Mm, hoy tienes y bueno, sigues trabajando para tener, pero tuviste que dejar todo allá y bueno, como dice Ugolino, no arrancas de cero. Pero bueno, creo que todos deberíamos emigrar alguna vez en la vida. A mí como ser humano me ha servido muchísimo y la verdad es que me siento muy satisfecha de lo que hasta ahora hemos logrado juntos Totalmente. y a nuestro ritmo, o sea, a nuestro ritmo. Tardamos más, menos, pero felices. Eso. muy bien, muy bien. Voy con Kate y con Hugo. Cuando ustedes piensan en hogar, ¿qué lugar les aparece en la mente? Hogar, mi Sí, casa, mi casa. ¿cuál casa? Esta casa, esa Esta casa. casa. esta casa. Esta casa porque el hogar se hace entre la familia. No Oh, importa dónde estemos, no importa cómo estemos, el hogar somos donde estamos, donde se une, donde se reúne esas personas alrededor de una mesa. Está claro que, obviamente, la pregunta quizás tiene un doble sentido, pero fíjate tú que yo digo a veces, el venezolano promedio extraña más lo que fue cuando estaba allá que el propio sitio que es allá. Entonces, yo digo, claro, tú extrañas tu vivencia, tú extrañas lo que fuiste, tú extrañas esa capacidad que tenías de hacer las cosas que tú querías, porque te daba la gana hacer, vulnerando quizás los derechos de otros venezolanos. Ujú. Y realmente cuando dices, no, es que extraño mi tierra, no, tú no extrañas tu tierra, discúlpame. Porque aparte de todo, esa tierra ya no existe. O sea, ese momento ya no está y no volverá a estar. Lamentablemente no volverá a estar. Entonces, para mí y para mi esposa, como siempre hablamos, nuestro hogar está donde estamos nosotros, donde estemos nosotros. En España hay un viejo refrán que dice, la vaca es de donde pase.
Es decir, Sí. donde ella se encuentre, de ahí es la vaca. Bueno, Muy pero tomando tus palabras, ¿qué pasa si tú esa vaca o esa casa hoy que tienes en Canadá con lo arraigado que ustedes pueden estar en Canadá, mañana se muda a España? ¿Es factible eso? ¿O Puede no se ser, ven? puede ser. Yo, bueno, ay, wow, qué pregunta. Una vez más, el hecho de inmigrar uno aprende a desprenderse, pero pienso en mis hijos Ujú. y de irnos, o sea, es un bloque, o sea, como familia pienso. Ok, Em, pero los hijos son de la vida, Kate. los hijos son de la Eh, vida, los hijos lo son de digo la vida. lo digo por lo siguiente, o sea, mañana probablemente uno de tus hijos consiga que su destino está en Toronto o está en Alberta o qué sé yo, o está en Estados Unidos en cualquier punto. Entonces, él no se va a parar, él va a seguir su vida como lo hiciste tú, como lo hizo Hugo, como lo hizo Luis, como lo hizo Rebeca, como lo hizo Natalí o como lo hicimos cualquiera de nosotros. Entonces, este, llegará un momento en que la vida gire, obviamente vas a tener tus nietos, obviamente vas a ser la mejor abuela del mundo, pero llegará un momento que sea una vida de Hugo y de Kate. Si bien es Este, cierto, me permite, Nelson, si bien es cierto que, digamos de una forma poética, nuestros hijos son las flechas y nosotros el arquero que dirige esa flecha para que dé, muy lanzar bien, esa flecha claro. para que dé el blanco. Lo que pasa es que la decisión no va a reposar de nosotros tomar y decir, nos vamos. Ya tuvimos una primera separación. Yo creo que un corazón, y sobre todo un corazón de padre y madre, no aguanta una segunda separación. Si la decisión es de ellos, bienvenida sea, como dicen, Ah, no, claro, aplausos y claro. lágrimas, pero la decisión no será nuestra. La decisión no será nuestra porque ya nosotros tenemos que tomar en consideración cuando hubo una primera inmigración, fue una decisión de una pareja, dos adultos que se vieron a la cara y dijeron la tomamos. Y los hijos, por consecuencia, nos siguen. claro, Hoy en día tenemos que hablar ya de 5 personas y tenemos que consultarlos con ellos. Pero te repito, si ellos toman la decisión, o tú bien apuntas y dices, bueno, yo me voy para allá, ok, será para allá, yo me veré cómo me mande. Ok. Pero no va a ser de nuestra parte que vamos a decir, no, nosotros nos vamos. No, no, Haremos, no, lo entiendo. Simplemente, a ver, simplemente para aclarar un poco la pregunta, porque como dices tú, es una pregunta hecha con doble intención, es verdad. Y, y normalmente ustedes dijeron algo muy importante, que el hogar es donde está la familia, sin duda alguna. Pero si nos vamos a la parte física, supongamos por un minuto, cerremos los ojos y soñemos, que Venezuela cambie. Y obviamente, ojalá, yo te digo de corazón, ojalá Venezuela no sea lo que fue esa maravillosa Venezuela que nosotros conocimos. Yo quisiera que Venezuela fuese muchísimo mejor que lo que nosotros conocimos. Que, o sea, ¿por qué no ser uno de los países de punta como Qatar, que es hoy por hoy uno de los países emergentes, o como cualquier país del Medio Oriente que supo invertir su dinero producto del petróleo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué Venezuela no lo puede ser? Bueno, evidentemente eso requiere tiempo, requiere gente, requiere muchas cosas, cambios sociales, no solamente legales, sino sociales, sobre todo porque somos nosotros, la sociedad, lo que hace digamos, los estilos de vida de cada destino. correcto. Entonces, por eso es la pregunta un poco, o sea, fíjate una cosa, yo te voy a traer esta acotación que viví en persona cuando salí por primera vez de mi casa rumbo a la universidad. Eh, Mi mamá me dijo unas palabras que todavía, así como lo que tú me enseñaste del modo perro, son palabras que me quedaron muy marcadas. Y mi mamá llorando, cuando me estaba despidiendo, me dijo, hoy se me va un hijo, mañana regresará un turista. Y tenía toda la razón del mundo, porque una vez que yo crucé el umbral de la puerta, buscando desarrollar mi vida o hacer mi vida, aunque fuese para la universidad,
Ya yo era el que tenía que comer, que no dependía de que mi mamá sirviera la comida. Ya yo era el que tenía que administrar mi tiempo, mis recursos, inclusive lavar o no lavar mi ropa, perdón. Y ya comenzó mi vida un poco más independiente. Y después se independizó mucho más cuando empecé a trabajar y así fue. Y esa creo que es la evolución. Yo no quiero decir que mi ejemplo sea el ejemplo de todos, pero, pero fíjate, o sea, yo creo que nosotros sabemos dónde nacemos, pero no dónde terminamos. Mm. Y, y lo que viniera hay que recibirlo, como decían ustedes hace rato, con el mayor positivismo y la mayor bendición de que tienes la oportunidad de vivir una experiencia. De vivir una experiencia. Para algunos será mala, para otros será buena, pero es una experiencia al fin del día y te deja un aprendizaje. Entonces, esa era la intención de la pregunta, ver si para ustedes el hogar era Canadá o el lugar es donde mi familia quiera estar. Es la familia, o sea, como principal, digamos, valor. Estamos abiertos. Yo una vez más creo que es la actitud lo que cuenta. Hay un factor que es la edad, por supuesto, que ¿Cómo viene, estamos? exacto. Me gusta soñar, creo que la esperanza es lo que nos mantiene vivos. Y sí, me gusta soñar con una Venezuela mejor de donde nací, y volver sería un bonito sueño. Y yo me considero extranjera, emigrante, y voy a dar la cita de uno de mis cantantes favoritos. ¿Quién es? A ver, ¿quién? Franco De Vita. Ah, y él, esa canción magistral, como tantas que tiene, él dice que un extranjero nunca tendrá patria. Entonces, una vez más, yo no me considero de aquí, de allá, o de allá y de aquí. O sea, uno es de donde está y donde estás con tus hijos, con la familia, con la gente que amas, y quienes te soportan y te van a brindar el cuidado. Yo siempre digo, cuando me hacen la pregunta, diciendo más específico, me hacen la pregunta, ¿regresarías a Venezuela? Mira, yo la divido en dos partes. Es muy poco probable que yo regrese a Venezuela. Nunca diré nunca jamás, pero es muy poco probable que regresemos a Venezuela. La razón es porque, una vez más, nuestros hijos ya asentaron raíces en este territorio y tendría que ser, como dice Kate, una decisión en conjunto. O sea, tendrías que ofrecerme demasiadas cosas para movilizar todo lo que voy a dejar para encontrarme por allá. Ahora bien, si tú me llamas y me dices, ven, vamos a reconstruir el país, cuenta conmigo. Yo estoy agradecido. Es un país que me dio una bella mujer, me dio dos bellos hijos, tuve la educación que tuve y estoy dispuesto a hacerlo. Pero no me llames a quedarme. Llámame a reconstruirlo y voy a estar contigo reconstruyéndolo. Ya lo otro veremos qué sucede. Es un sueño, ojalá, bonito. Nata, ¿te sientes de aquí o de allá? ¿O de ambos sitios? Pues mira, ya yo no me siento, tú sabes que yo he sido un ser, ya yo, de donde la vida me lleve. De aquí me gustan muchas cosas, de allá también me gustan muchas cosas, pero tal cual, yo sí quiero volver a emigrar. O sea, yo sí quisiera cambiar de país, no sé, en los siguientes 10, 15 años yo quisiera salir de México. ¿A dónde? A donde la vida me lleve. Bueno, qué bueno, está bien. Todavía tienes el espíritu aventurero dentro de ti. Esta pregunta va a ser común para los tres grupos que hay, ¿no? Para Europa, México y Canadá. Entonces, la pregunta básicamente es una reflexión sobre qué les enseñó la migración.
Bueno, ¿qué me enseñó el emigrar? Bueno, yo creo que ser mejor persona, o sea, o sea, crecer, evolucionar, adaptarme con más facilidad a los cambios, no apegarme a las cosas. Bueno, realmente nunca he sido apegada a las cosas, me refiero materiales, pero después que emigré, Menos. menos. Y bueno, yo creo que a crecer como persona, adaptarme con más facilidad a los cambios. Eso. Exacto. Mire, Tú, yo veo que los españoles llevan a Venezuela en sus espaldas, porque si no me equivoco es un cuadro del Ávila, ¿no? Lo Ajá. hablamos al inicio, bellísimo, bellísimo, sí, señor, Muy bonito. siempre. bellísimo. Bueno, al final estas cosas, complementando un poquito lo que dijo Rebeca, eh, te enseñan a saber las capacidades que tú nunca te imaginaste que podías hacer adaptándote a la situación que tienes. Dices, mira, lo que estábamos hablando hace rato, oye, mira, eso antes en Venezuela yo llamaba a un técnico para que me lo hiciera. Aquí tú dices, coño, es que si le tengo que pagar a alguien para hacer una cosa que quizás si le busco la vuelta yo lo hago, venga, vamos a echarle pichón. Y te pones y lo haces tú. Y así lo aplicas a todo. Mm. Obviamente en una cosa ya muy complicada, bueno, buscas ayuda. Pero en la mayoría de cosas que antes quizás te apoyabas con alguien, tú dices, no, mira, yo mismo soy. Y lo haces tú. Mira, Y Luis, eso lo eso aplicas. tiene un grave problema, ¿sabes? Te voy a contar una anécdota personal. En estos días estaba con Piedrita cambiándole el limpiaparabrisas trasero al carro Mm. y no, eso es muy fácil, eso es un tiro al suelo. Bueno, primero tuvimos que recurrir a nuestro maestro YouTube para ver cómo se le quitaba la tapa que cubría el tornillo, porque no salía de la manera fácil que tú crees que sale. Había que Bueno, sacarla. logramos sacarla. Cuando llegamos al tornillo, yo me compré un juego de dados. Yo soy un mecánico frustrado, pero de mecánica no soy terrible. Aquel Pero equipaje. tú vas a mi caja de herramientas y consigues cualquier cosa buena, ¿no? Entonces, bueno, me voy a la caja de herramientas, saco mi juego de dados, tengo 10, 12, 14 y para allá para arriba. Bueno, resulta que el gran carrizo dado, la tuerca, era 11. Entonces, bueno, prendí el carro y tuve que ir a comprar un dado 11 y regresarme otra vez a la casa con el dado 11. Ya por ahí tuve que hacer un gasto. Después, además de los limpiaparabrisas, obviamente. Bueno, llego, le doy con la cuestión, saco la tuerca y cuando voy a sacar la varilla trasera, porque la varilla trasera no la puedes, digamos, abrir Doblar así completo. para hacer el cambio. Tienes que sacar la varilla, la mano completa, la varilla. Bueno, cuando voy a sacar el tornillo o cuando voy a sacar la pieza, no puedo. Me voy otra vez a YouTube. Bueno, YouTube te dice, bueno, mire, yo le recomiendo que se compre un extractor, que es básicamente una pieza rudimentaria, que son dos metales que bajan con unas uñas, y arriba le das como vuelta y él ¡tac! Hace el esfuerzo y se trae la pieza. Hermano, salió como mantequilla y decía, no puede ser. Bueno, al final, entre El extractor, el la, viaje y todo. el Te extractor, salió más caro. la tuerca, la cuestión sí, el dado y tal. Yo dije, bueno, pero, y eso pasa con mucha frecuencia. O sea, voy a repararle el switch a la lavadora. Y tú, cuando tú te das cuenta, hermano, ya te estás comprando que si la carcasa sale mejor comprarte una lavadora nueva, chico. Ya. Pero sí, es verdad lo que tú dices. Uno empieza, eso que yo me atreví a hacer, ya ahorita soy un experto cambiando. Es más, Pero voy a eso no abrir se te va a olvidar más nunca. no, voy a abrir un servicio de eso para aquellos que quieran cambiar el Eso. cartucho. Yo tengo los dados, tengo todo. Pero es verdad, uno cruza límites y fronteras que antes uno por comodidad o por lo que sea, no se atrevía a hacerlo. Y eso es una gran verdad. Es una Mm. gran verdad. Gracias por ese aporte, Luis. Voy con los canadienses a ver qué nos pueden aportar. ¿Qué hemos aprendido? Mucho. Eh, a hacer cosas que no pensábamos que se podía, a reinventarnos, a aprender a soltar penas, miedos, a convivir con muchas culturas.
Y nada, O sea, yo creo que tú respondes más el tema de reinventarte. Sí, yo. O sea, aprendí que la plasticidad cerebral es falso, que se limita a una cierta edad. Siempre el cerebro es capaz de adaptarse y que tú puedes reinventar y tienes la capacidad de hacerlo porque te toca hacerlo. Lo otro es que uno aprende también a saber que donde terminan los derechos tuyos, comienzan los derechos de otra persona, cosa que a veces es muy pasado por un lado en Latinoamérica, y que no hay profesión ni oficio pequeño. Es decir, yo vengo, como tú bien apuntaste al principio, 2 profesiones universitarias. Hoy en día soy mecánico en el Ministerio de Transporte, y a mí me gustó toda la vida la mecánica, pero yo no era mecánico en Venezuela porque era un oficio que no era muy bien visto. Es decir, eres un mecánico, eres un calificado probablemente segunda o tercera mano de obra. Y aquí me di cuenta que, o sea, estoy tan valorado como puede ser quizás un médico. Entonces, sí se aprenden cosas de manera positiva, y de verdad que, bueno, mira. Ha sido un aprendizaje positivo, y si me dicen lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Sí. Y si me dicen, de hecho, siempre quise vivir fuera de Venezuela, independientemente del panorama, y que nos fuimos forzados, pero yo siempre quise esa experiencia, obviamente para regresar, tener la libertad, pero siempre, porque creo que Luis, alguien lo comentó, todos deberíamos de emigrar alguna vez. Eso es una riqueza cultural, o sea, hermosa. Así que positivo. O sea, la gente que quiera hacerlo, véanlo como una experiencia sin tantos límites y decir, bueno, voy y vengo. De hecho, así salimos y no sé a dónde terminaremos. Fíjate una cosa tan importante de lo que acabas de decir, que yo creo que algo que de alguna manera fue una desventaja de los venezolanos, que para nosotros era una ventaja, era que el venezolano no era emigrante. El venezolano en los años 70, 80 y 90 nunca se vio, digamos, forzado a salir de Venezuela. ¿Sabes? Uno iba de turismo y paseaba y venía, iba y venía. Y era muy raro el venezolano que, obviamente, muchos venezolanos conocieron muchísimos lugares del mundo por eso de viajar, ¿no? Pero no de quedarse. Después, cuando vino no sé cómo llamar esto, pero cuando vino la debacle, por llamarla así, nos vimos obligados muchos a salir del país o ver la posibilidad de salir, unos forzados, otros no forzados, como haya sido, pero empezamos a salir. Y yo creo que muchos de nosotros empezamos a cambiar de chip, empezamos a ver la vida diferente, que la vida no era solo caerse a cerveza, o que la vida no solamente era un libertinaje que vivíamos, sino que la vida comenzaba a tener otros colores y otros matices, y empezamos a aprender. Y yo estoy seguro que cuando regresemos, a mí en lo particular me gustaría ver una gente con otra cultura, incluyéndome a mí, que no veamos que los semáforos y los stop sean cuestiones de adorno, o que yo pase a las 4 de la mañana con la música pero a millón, que a lo mejor para mí eso cuando yo estaba aquí era normal, pero cuando aprendí a ver otra vida, otros colores, me llevo otra cultura a mi país para ser mejor. Y yo creo que a nosotros nos faltó mucho de eso, a pesar de que no es lo mismo ir de turista que ser residente, ¿no? Entonces, yo creo que al final de los días va a ser una gran ayuda de que muchos hayamos salido a eso que dice Ugolino, a que de repente dejó de ser abogado en la corte a ser ahorita mecánico. O sea, ya el valor que él tiene interno con respecto al trabajo, o lo que dijo Luis, no es lo mismo ser mesonero cuando él lo veía y le servían que haberlo sido y haber entendido lo que es el cargo. Igual que el que reparte una pizza. No es, tú lo ves como un repartidor de pizza, pero el trabajo que está detrás de eso,
digamos, la amargura, el sufrimiento, el ir y venir, el sentir que no eres bien recompensado. Tú eso si lo hiciste, lo vas a valorar mucho cuando regreses a tu país y el trabajo va a tener sentido. Cosa que para muchos de nosotros el trabajo no tenía, sino si cambiaba hoy estaba en este trabajo, mañana cambiaba para el otro y que siga la fiesta. Yo creo que en Quería, particular, quería, quería agregar algo en adelante, base a lo adelante. que a lo que estabas comentando, que de hecho nos pasó a nosotros y quizás ustedes lo escuchan, que cuando tantos venezolanos que estamos regados por el mundo, gente que hace cosas que en su país jamás imaginó, y la frase es que el venezolano le mete a todo. Sí, pero ese venezolano en su país quizás como ungolino me gustaba la mecánica, pero nunca la ejercí porque quizás socialmente sabes que la gente iba a decir, ah, oye, mecánico o cajera de supermercado. Y esa es una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, hablo de España, que es el país donde vivo, que aquí nadie es más o menos por el trabajo que ejerza, ¿entiendes? O sea, yo que trabajo en una empresa en el cuidado de personas mayores, que me encanta mi trabajo y me siento muy feliz por lo que hago, porque ayudo a gente que no está Que lo capacitada o necesita. no puede. Entonces, bueno, me siento importante para esa gente, pero en Venezuela, imaginarme yo estar cuidando personas mayores, ¿no? O a lo mejor Luis en el momento que tuvo que trabajar como camarero. Entonces, claro, eso me gusta cuando emigras, que te das cuenta de que no eres más ni menos por el trabajo que desempeñes. Y eso quizás en Venezuela la gente es como muy, no sé, quizás hay cosas que no la ven, Copada no, de mente. Está como más sectorizado, sí, ¿sabes? ese clasismo de Claro, porque sí. trabajan. Tú aquí, tú compartes y de repente coincides con una persona que trabaja en un supermercado. Pero yo te aseguro que en Venezuela tú no compartías con una persona que era de cajero de supermercado o que era el tipo que tenía No el te lo taller en la conseguías en el esquina. bar. Exactamente, aquí te lo consigues en el bar, de repente es compañero de tu hijo y viajan igual y tienen buen, Sí, sí, ¿sabes? Y y tú Eso te dices, iba a tienen ah, no, decir. aspiraciones, sí, gente con eso propósito, o es más sea que lineal. eso me gusta eso, esa parte de aquí. Que bueno, que por lo que comenta Ugolino en Canadá, pues también ocurre, pues. En Estados Unidos igual. Mm. En Estados Unidos, bueno, evidentemente si tú eres de una clase ultra que está por las galaxias, obviamente ellos tienen su Ah, club no, bueno, claro. y en España seguramente pasa lo mismo igual. Pero sí, en Estados Unidos, o sea, no hay esa denigración que por lo menos tú sentías en el país. No, mi hijo que trabaja en un McDonald's, eso no existe. Eso es Eso. asco, ¿sabes? Ya, no, no existe, eso no existe. Con decirte que mi hijo de 12, 13 años, Philip, que algunos de ustedes lo conocen en persona y otras en fotos, mi hijo Philip se me acercó y me dijo, papá, estoy pensando ahora que vienen las vacaciones de verano en un negocio, tengo que invertir cerca de $100 comprando un proyector de agua, un hidrojet, que nosotros llamamos hidrojet. Ajá, hijo, ¿y qué vas a hacer? No, papá, mira, estuve averiguando en ChatGPT y resulta que más o menos el precio promedio de lavar los pipotes de basura son alrededor de $20. Lavo tres, son $60 cada vez que lo hago. Si lavo cuatro al día, ya son $240 que me meto diario. 13 años. ¿Tú crees que No, un muchacho de 13 años, y no es porque sea mi hijo, sino un muchacho de 13 años, si él mismo estuviese en Venezuela, ¿tú crees que él estuviese pensando en lavar pipote de basura? no, señor. No, 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 no. Nada de eso. qué vaina. Excluido totalmente de su círculo de amigos. Sí, 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 que raya, ¿no? Que raya. qué sí. Bueno, Tú estás raya. entonces loco, ¿qué está va a montando una hacer? sociedad con sus amigos para dedicarse entre ellos a crear una manada como de cuatro y dedicarse en urbanizaciones e ir a tocar puertas Imagínate. y ver qué negocio hacen. Bravo, qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Qué bien. Bueno, ¿Sabes? evidentemente esas ganas de progresar y querer tener su dinero también es porque lo ve en casa, lógicamente. Acuérdate que los hijos, pues, El no reflejo. siempre, pero bueno, normalmente son el reflejo de lo que ven en su casa. Sí, Entonces, claro, a lo sí, mejor en sí. Venezuela no iba a lavar pipote, haría otra cosa, pero bueno, ve a un papá y a una mamá que son Emprendedores. emprendedores. Entonces, claro.
Nata, no te escucho. Los escucho y estoy fascinada oyéndolos porque, bueno, al final, esto lo que para mí refleja es la evolución del ser humano en toda su naturaleza o sea, con honestidad, siendo genuinos, ¿no? Porque finalmente cuando emigramos no pretendemos otra cosa que sobrevivir, ¿no? Hay palabras que se van de nuestro vocabulario, que sí, éxito, tal cual, esas cosas que uno hablaba en Venezuela, el negocio, y voy a montar, o sea, básicamente nosotros cuando emigramos queremos tener, eh, como te digo yo, la medida del éxito es el bienestar de nuestra familia, ya no es la carrera, ya no son cuántos negocios voy a abrir, cuántas sucursales tengo, sino cómo yo logro la estabilidad de mi familia y los escucho y creo que en conjunto los resultados han sido positivos, ¿no? Quizás en mi sociedad donde yo estoy ahorita, yo los escucho y por supuesto México siempre sigue siendo un país contrastante en cuanto a los alcances, pero yo creo que la gran diferencia entre los países donde ustedes viven y yo que sigo viviendo en un país del tercer mundo es que en sus países la escala de Maslow está bien, o sea, como te digo yo, las Estructurada. necesidades básicas están eh, completadas Cubierta. o están cubiertas y eso permite tener una base social de la cual partir, ¿no? Seas peluquero, seas Correcto. sea, no sé, mecánico, abogado, ¿no? Porque bueno, porque la sociedad está hecha para que eso suceda, ¿no? Yo sigo viviendo en una ciudad contrastante, lamentablemente a México le falta mucho, ¿no? Y sí, México es un país muy, muy, Gracias. muy clasista. Entonces, quizás por eso estoy callada, porque los escucho y digo, no, o sea, los escucho y pienso, no, 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 aquí no es así, ¿no? Ujú. Y aquí la jerarquía es muy importante, ¿no? Creo que es una de las cosas que todavía nos queda por progresar como sociedad. Sin embargo, creo que estoy en el país indicado, al menos para mí, y también dentro de toda esta complejidad también entiendo cuáles son las cosas que nos faltan hacer. O sea, no tengo esa ceguera de taller que tienen quizás la gente que no ha vivido en otros lugares o que no ha compartido con otras culturas, que cree que eso es lo ideal, ¿no? Yo, finalmente, como digo yo, respeto mucho la cultura, respeto, pero aquí en privado hay cosas que no comparto, ¿no? Entonces, sí nos falta mucho como sociedad en cuanto al tema del igualitarismo y sobre todo que la gente tenga las condiciones laborales mínimas necesarias. Eso aquí, hay tela por cortar, como dicen los españoles. O sea, así que aquí no hay de eso, no hay de eso. Bueno, pero es una experiencia. Bien, miren, hemos llegado, si se quiere, al final de este Mm. bello programa. Yo de verdad, de corazón, quiero agradecerles enormemente la paciencia que tuvieron con estos temas de Internet y de electricidad. Profundamente orgulloso de conocerlos, a esas tres bellas damas que estuvieron presentes en la pantalla y a sus respectivos consortes, a Luis y a Hugo, el haber estado compartiendo sus experiencias, porque no es fácil. A veces sé que se le hace un nudo en la garganta al tratar de recordar momentos que fueron difíciles, ¿no? De momentos cuando tú dejaste tu zona de confort, tu nido de seguridad, para ir en búsqueda de la aventura, para ir en búsqueda de un bienestar, de un mejor vivir para tu familia. Y bueno, yo estoy súper seguro de que en el corazón y en su mente está el nombre de Venezuela. Así pues, un encuentro muy agradable. Espero que para mañana o para el futuro pudiésemos hacer otro programa con otra temática y de verdad que me siento sumamente orgulloso de haber estado con ustedes.